buenos días. Estamos en Foro Contact de Alicante, el 28 de mayo, y tengo la suerte de poder charlar, cambiar una serie de impresiones precisamente con José Ángel Riz Cáceres, el responsable de Esculpir el aire, un título que dice mucho de su obra y de su trabajo. Él lleva más de 25 años trabajando en la profesión y ha conseguido realmente premios y edificios y proyectos mucho interés. Se ha dedicado también a investigar sobre aspectos de la arquitectura no siempre muy tratados, y precisamente su vínculo con Álvaro Siza yo creo que le ha marcado su trabajo y su manera de pensar. Y él nos hablará de sus obras, de sus premios, de su trayectoria. A mí me gustaría más hacer una reflexión sobre su visión de la arquitectura, o tal como yo interpreto su visión de la arquitectura. José Ángel tiene una imagen, una visión áptica de la arquitectura, es decir, que implica a todos los sentidos, no al sentido de la vista, y eso supone que el recorrerla, el ser capaz de captar los matices de luz, sombra, de color, de olores incluso, del viento, etcétera, son esenciales para el disfrute de la arquitectura. Lógicamente, eso hace que conocer su arquitectura solo a través de imágenes no siempre hace justicia, y no es fácil, por lo tanto, poderla evaluar solamente en ese caso. Hay que vivirla y experimentarla. Y eso me conduce a una última reflexión, y le cedo la palabra para que él nos la confirme y nos cuente, y es que su arquitectura es clave vivirla, experimentarla, y por lo tanto los usuarios son parte fundamental, parte importante de la arquitectura. Quizá la primera pregunta sería que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional, tus obras, tus premios, etcétera, y me dijeras hasta qué punto esa vivencia de la arquitectura de los usuarios, tú eres consciente de ella y la buscas. Sí, en primer lugar te agradezco, Juan, que me conozcas bien, porque efectivamente lo que has expuesto, estoy absolutamente de acuerdo contigo. No es fácil para cualquier arquitecto captar estas cosas, y como bien dices tú, más cuando se ven imágenes, ¿no?, de tus publicaciones, de tus obras. Y efectivamente, y esto además te lo tengo que agradecer a ti, y además lo digo públicamente, te tengo que agradecer a ti y a Andrés Martínez Medina, el hecho de que, y evidentemente a Álvaro también, el hecho de que me vincularais o me hicieras ver que la apticidad era un concepto que realmente necesitaba desarrollar sabiendo que existía, porque lo estaba desarrollando, pero no era capaz como te estaba diciendo antes de Álvaro, ¿no?, que dice, es que no era consciente de lo que hacía, pero estaba allí. Efectivamente, la apticidad, que para muchos que no la conozcan realmente es una transmisión la percepción del tacto, pero desarrollado ya, como bien decías tú, a través de un poco hasta sinestesia y todo, ¿no?, de más sentidos a la vez. En ese sentido es cierto que yo he tenido la suerte de trabajar desde bien joven en proyectos grandes donde he desarrollado mucho el campo de la construcción, y eso te permite manejar ese lenguaje con más facilidad a la hora de desarrollar todos esos conceptos, ¿no? Cuando no controlas el lenguaje de la arquitectura a nivel de construcción, es muy difícil llegar a plasmar esas sensaciones que tienes, esas intenciones. Y luego, al mismo tiempo, hay una de las cosas básicas y recurrentes que siempre se hacen en el estudio, que es escuchar al cliente desde el principio. O sea, no decimos absolutamente nada, es ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita? Incluso a veces le decimos, cierre los ojos, por favor, y díganos qué sensación que le gustaría a usted que tuviera su entrada cuando llega usted a su casa, qué sensación, pero cierre los ojos, ¿no? Cierre los ojos. Acticidad. Esa sensación de... Y a veces te dicen un color, o te dicen una altura, o una profundidad, o un olor. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Claro, al final es una cuestión de sensibilidad, porque tú tienes que captar también y empatizar mucho con ese cliente. Y como bien decías, durante el proceso de la obra se trabaja con ellos. Como bien sabes, el cliente, cuanto menos venga a la obra, mejor, porque al final no acaba de entender muy bien. Cosas que no. Exacto, o los espacios le parecen siempre pequeños, ¿no? Y entonces se empieza a agobiar, empieza a dudar. Entonces es mejor que vaya lo suficiente
Y luego, como bien dices tú, el otro día, por ejemplo, hay un proyecto que es el Jardín de las Siluetas, que conoces perfectamente, donde se trabajó todo esto, y el color incluso, y el cliente con el que todavía nos sigue encargando cosas, nos ha encargado ya 7 proyectos. Y todavía quedamos de vez en cuando para tomar algo, y todavía me sigue diciendo, es que si nosotros te pedimos esto, tú nos has entregado más todavía. Porque nos has escuchado, dice, es un escuchador nato. A mí eso me gustó mucho, porque es verdad que creo que la clave de todo está ahí, en escuchar a la gente y saber interpretar lo que necesitan, ¿no? Y en este caso es un jardín de niños, pero luego al final es una vivienda o es... ahora estábamos desarrollando un centro tecnológico de reparación de baterías eléctricas y recuerdo que hace 2 días estuve allí y entraban los proveedores y decían, wow, esto es el futuro. Porque era todo muy galáctico, ¿no? Dentro de una nave industrial súper fea, y decía, wow, esto es el futuro. Entonces, bueno, eso me interesa muchas veces más que no el reconocimiento a lo mejor de los mismos arquitectos, etcétera, etcétera, sino del propio cliente o gente que viene a visitar la casa, ¿no? ¿Qué tipo o qué proyecto te gustaría que te encargaran, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer? Pues me hubiera hecho mucha ilusión hacer el Centro de Congresos de Alicante. Y de hecho estamos muy orgullosos de lo que planteamos y de hecho se expuso hace unos días en la Escuela de Arquitectura junto con otros compañeros y la verdad es que hubiera sido, ese proyecto sí que nos hubiera gustado mucho porque además creemos que es muy actual, que desarrolla mucho los aspectos que estamos comentando y además era un proyecto de una envergadura que te vincula con tu propia ciudad, social, ¿no? Muy pensado a nivel social, porque tiene rampas, es muy fluido, es un proyecto muy fluido, que ofrece sombras que Alicante necesita y la mayoría de los proyectos no ofrecen sombra, ¿no? Son muy cerrados, este es un proyecto muy abierto. Ese proyecto nos hubiera hecho mucha ilusión hacerlo. Si que das clases en la escuela de aquí de Alicante, ¿qué le aconsejarías a un alumno que fuera a salir ahora a la calle? ¿Qué le aconsejarías para abrirle los ojos sobre lo que es la profesión? Pues mira, Juan, hace 2 lunes invitamos a mi querido Manuel Peláez, expresidente de CISA. Lo invitamos porque quería que los alumnos tuvieran una realidad distinta de lo que es la teoría de la escuela. Y traje a una figura relevante en el mundo de la construcción como es él, que les contamos anécdotas desde el punto de vista cómo ve el arquitecto esta obra, cómo la ha visto el constructor, cómo la ha visto el aparejador, cómo la ha visto el ingeniero, ¿no? Cuando terminó esa sesión nos decían los alumnos, nos ha encantado esto porque nos habéis hecho ver la realidad de las cosas, ¿no? Y desde puntos de vista distintos. Esa era la intención, ¿no? Establecer puntos de vista distintos, no solamente el nuestro. Y creo que ahí se aprende mucho, cuando escuchas, ¿no? A todas esas personas y cada uno te cuenta pues, su manera de ver las cosas, ¿no? El empresario como empresario, el arquitecto como muchas cosas, etcétera, etcétera. Aparte de la página web de Arquitectura y Empresa, que aporta mucha información, ¿dónde te sueles informar sobre lo que se está haciendo, sobre la arquitectura, sobre las obras, por ejemplo, del reciente premio Pritzker, etc.? Pues tengo la mala costumbre de viajar. de viajar física y de viajar mentalmente. Sobre todo, yo recuerdo, yo conocí a Álvaro Siza, antes de conocerle, en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Esos viajes para mí son fundamentales. O sea, ir a la biblioteca, tocar los libros, pasar los libros, tomarte el tiempo que necesites, o a Stephen Hall, o a Zaha Hadid, cuando nadie les conocía, y a mí me interesaba esa gente, porque me parecía que aportaban cosas muy interesantes. Y de hecho todos ellos son ápticos, todos, ¿verdad? Y muy fluidos. Y al final, ¿por qué? Porque tú buscas gente con la que te identifiques, ¿no? Tu manera de ser o tu manera de pensar. Y para mí estos son referentes, ¿no? Hay algunos más, pero estos son mis grandes referentes. Payasmá, evidentemente, que además Payasmá lo conocí gracias a ti, porque me dijiste, tienes que leer a este señor y es súper interesante, ¿no? Mucho. Hay una cuestión, Tusquets en su momento hablaba de que los premios de arquitectura tenían que darse a los 10 años. La obra que hubiera resistido 10 años es la que debería ser premiada.
tú vuelves a tus obras y vuelves al cabo de 10 años, por ejemplo, el pabellón tan bonito que hiciste hace tiempo, con aquellos colores tan sugerentes. ¿Has vuelto a ellos y qué experiencia has sacado de esa vuelta a los 10 años? Pues sí, tengo también esa mala costumbre de volver en el tiempo para ver cómo han envejecido los edificios y para preguntarle a los usuarios, para ver si puedes aprender algo que se te olvidó por el camino, ¿no? O sí, muchas veces pasa que se ha reconducido en la funcionalidad o el uso del espacio. La adaptabilidad. Claro, y entonces eso a lo mejor ha necesitado ser adaptado en algún sentido o a lo mejor no. Con lo cual te dices, pues mira, era más multifuncional de lo que yo pensaba, ¿no? Y efectivamente en el pabellón de Rojales, ¿no?, que yo creo que es el que estás comentando, volvimos al cabo de 12 años y me sorprendí porque dije, está exactamente igual. El blanco es blanco, los colores son los mismos, no se lo ha comido el sol, no hay pintadas. Qué satisfacción, ¿no? Sí. Y además te contaré una cosa muy interesante que nos ha pasado en ese edificio y en el del jardín, porque el jardín tiene también una línea de colores, pero con la gama contraria, de los cálidos pasó a fríos, y un día un vecino me dijo, es el único edificio de la zona que no tiene pintadas de grafitis. Y me quedé y dije, ¿y eso? Dice, porque los grafiteros consideran que eso es un grafiti y lo respetan. Y la verdad es que ese punto de vista me pareció muy bonito. Enriquece muchísimo. ¿Verdad? Y no lo han manchado nunca lo han pintado ni lo han respetado. Y al lado hay grafitis. Cuéntanos, además de esta, alguna otra anécdota que te resulte interesante. Pues mira, al hilo de lo que estábamos hablando, tuve la suerte y tú me empujaste a que fuera así, cuando estábamos haciendo la tesis, ¿no?, sobre Álvaro Siza, sobre su obra, su visión, sobre la percepción visual, táctil. Los análisis que hacías tan maravillosos de la evolución. Exacto, que yo le envié y él me dijo, ven a verme cuando tú consideres, ¿no? Y entonces fui a verle y cuando estábamos hablando, yo le planteé, dije, me parece que el espacio, la manera de entender el espacio, como usted lo ve o como usted lo siente, es similar a como pueda Eduardo Chillida también manejar el espacio, el vacío. Y entonces recuerdo que se empezó a reír, se encendió un cigarro, por supuesto, y me dijo, te contaré una historia muy bonita que nadie sabe. Y claro, si Álvaro Siza te dice eso, tú te quedas ahí, ¿no? Hostia, estoy deseando escucharlo. Entonces me dice, como tú sabes, yo estaba en los años X, estaba construyendo el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela. Dice, cuando yo estaba allí en una de las visitas, recibo una llamada y era Eduardo Chillida. Claro, o sea, tú fíjate, como yo le propongo, él vincula y él me cuenta. Dice, y era Eduardo Chillida, que me quería conocer porque me quería contar una cosa. Y claro, yo admiro a Eduardo Chillida, me dice, y estoy dispuesto a que me cuente lo que él necesite contarme. Se conocen, Eduardo Chillida lo emplaza justamente arriba, en el jardín que hay arriba, sabes tú que baja, y le dice, me han encargado una escultura, sé cómo va a ser, pero no sé dónde la voy a poner. Y me gustaría compartirlo contigo para ver si me puedes aportar algo tú, o por tu manera de verlo, porque en ese sentido creo que ellos dos también se sentían muy unidos, ¿no?, a nivel sensitivo, sensible. Y Álvaro Siza no supo qué decirle en ese momento, pero ya se conocieron. Meses después vuelven a quedar y dice que lo emplaza justo detrás de su edificio, arriba, y le dice Eduardo, ya sé dónde voy a poner mi escultura, dice, la voy a poner aquí. Y le pregunta a Álvaro Siza, ¿y por qué justamente aquí? Y le dice Eduardo, porque así lo que le falta a tu edificio lo compensamos con mi escultura. Hostia, hablando del vacío, el lleno, hay un vínculo, un diálogo entre dos maestros. Yo cuando me dijo eso, yo dije, ¡guau! Qué bonito es ese planteamiento. Podríamos seguir hablando aquí toda la mañana y no nos cansaríamos. Yo creo que es muy de agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Igualmente. Que nos hayas contado estas cosas y seguiremos viéndonos y seguiremos intercambiando opiniones. Muchas gracias. Gracias, Juan.